Hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer un monedero. Les voy a enseñar a hacer este monedero. Entonces yo voy a emplear tres colores rápidamente. Voy a indicar los materiales. Van a necesitar tres colores de hilo crochet en 2 hebras. Van a necesitar una cremallera o cierre que mida 18 centímetros de largo. Una cremallera preferiblemente del color negro, una candela, hilo búfalo con aguja. Este es el hilo con el que se fabrican las pulseras en mostacilla. Y la agujita de costurear esta. Y una tijera. Eso es todo. Entonces rápidamente vamos a empezar voy a empezar haciendo un anillo mágico de 10 puntos. Entonces voy a hacer un anillo mágico de 10 puntos. Voy a retirar esto de acá para tener mejor, para que estén más bien concentrados en lo que vamos a hacer, ¿cierto? Listo, entonces voy a reservar ahí mis materiales, mis herramientas. Entonces voy a empezar rápidamente haciendo un anillo mágico de esta manera y voy a hacer 10 puntos, ¿cierto? Miren, meto el crochet, traigo la hebra, giro y por ahí paso esto, ¿cierto? Como la hebrita. Entonces suelto de mi dedo, saco, retiro de mi dedo. Bien, entonces chicos, voy a empezar haciendo 10 puntos en este anillo mágico. Miren, ingreso la aguja por en medio del anillo. Entonces voy a hacer 10 puntos. Miren, llevo 1, llevo 2, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y voy tirando un poquito de esta cadenita. 9, me falta un punto para los 10. Para los 10, miren, ahí están los 10 puntos. Ahí está, vean, 10 puntos. Cierro, ahí cierro, ajusto. Miren, tiro de esta hebra corta. Voy a tirar de esta hebra corta fuerte, así. Ahí está, espero se esté viendo muy bien. Ahí me voy a ir al primer punto que hice. Al primer punto que hice, ahí meto el crochet, ahí traigo y ahí está. Entonces voy a ingresar rápidamente todos los demás hilos, ¿cierto? Reservo y voy a tomar el hilo, este color y este otro color. Miren, los tomo mi tejido y ahí miren, voy a poner encima de la hebra naranja. Espero se esté viendo muy bien ahí. Y cierro el punto, miren, lo voy a cerrar, lo cierro. Hago otro punto en ese mismo punto, en ese mismo espacio, hago otro punto. Miren, entonces en esta segunda vuelta voy a empezar a dar dos puntadas en un mismo punto, o sea, voy a dar dos, miren, uno y voy a dar otra puntada ahí mismo. Me voy a ir yendo de a dos puntadas. 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que contarlos en esta segunda vuelta. 6, 7, 8, 8, 9. Y recuerden llevar la colita del centro también por dentro, esta colita corta, llevarla por dentro también, muy importante. Entonces, ya en esta segunda vuelta, al finalizar esta segunda vuelta, debo tener 20 puntos bajos, ¿cierto? Porque empezamos con 10, el anillo mágico de 10 puntos. Ustedes pueden
Bueno, en este caso no puedo decir que lo pueden iniciar con cualquier cantidad de puntos. Yo lo inicié con 10 porque el diseño lo voy a hacer con 10 puntos. Previamente les voy a mostrar, previamente yo he hecho, de hecho yo lo mostré en una transmisión en vivo que hice el día de ayer. Esto, miren, ya tengo hecho una parte, la voy a dejar por acá. Entonces me voy a guiar de esta. Tengo que hacer otra parte, otra pieza de estas totalmente igual. Debe quedar igual, con la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas. Entonces miren, recuerden, en esta segunda vuelta estoy dando dos puntaditas. Y voy a proceder a contar cuántos puntos tengo en esta vuelta, ¿cierto? A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, sí. Tengo los 20 puntos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tejer un punto en color naranja. Vamos a empezar la vuelta número 3. Este es el primer punto de la vuelta número 3. Un punto en naranja, dos puntaditas en color fosforescente en un mismo punto. Miren, ahí uno y hago otro punto ahí, ¿cierto? Miren, el aumento, ahí ya lo hice. Cierro con naranja y voy a hacer un punto solo en naranja y cambio a fosforescente y voy a hacer dos puntos en un mismo punto, ¿cierto? Miren, acá uno y dos. Cambio de color, recuerden, cambio de color. Me vengo para acá y hago un punto solo, dos puntaditas en color fosforescente, dos puntaditas en color fosforescente. Aquí voy a hacer el aumento, ¿cierto? Dos puntadas ahí mismo con color fosforescente, uno y dos. Y así voy a repetir hasta finalizar la vuelta número 3 de esta pieza. Son dos. Entonces así me va quedando igualita. Entonces ahí la dejo porque debo ir mirándola para que me queden igual los puntos, la cantidad de puntos, la cantidad de vueltas. En este caso son 8 vueltas las que debo hacer en total, ¿cierto? Esta pieza tiene 8 vueltas en total, es bastante rápida de tejer. Bueno, entonces voy a continuar tejiéndola siguiendo el mismo orden que les acabo de indicar, un punto naranja, dos en fosforescente y el aumento recuerden que lo hacemos con el fosforescente. Miren, cambio a fosforescente y hago dos puntaditas acá, miren, uno y dos. Nuevamente otra puntadita en naranja, solita, independiente, miren ahí. Nuevamente dos puntaditas en fosforescente, una puntadita en naranja, espero se esté viendo muy bien. Dos puntaditas en fosforescente aquí, uno y ahí mismo hago otro. Una puntadita en naranja, voy mirando al revés que no se me vean los hilos, exacto. Nuevamente dos puntaditas en fosforescente y sabemos que el aumento lo estamos haciendo precisamente con el fosforescente acá, miren, en este punto voy a hacer dos puntadas. Esto con el fin de que el plato no se me encoque, la base no se empiece a encocar, necesito que me quede planita. Un puntico solo, el punto en el aumento en fosforescente, pero recuerden, vamos a hacer dos puntaditas juntas en fosforescente acá. Uno y dos. Una puntadita en naranja. Dos puntaditas en fosforescente. Uno y dos. ¿Cierto? Nuevamente una puntadita en naranja. Y voy finalizando esta vuelta número
3 de mi diseño de esta pieza del monedero. Entonces una puntadita en naranja, como pueden ver, ajusto mis hilos ahí. Nuevamente 2 puntaditas en color fosforescente y termino con una puntadita. De hecho ya finalicé ahí y empiezo la vuelta número 4. ¿Cómo la empiezo? Con un punto naranja. Un punto en naranja y el aumento lo voy a hacer con el fosforescente ahí. Miren, un punto en fosforescente, otro punto en fosforescente, o sea, el aumento. O sea que ya no voy a tener 2 sino 3, porque en esa sección vamos a hacer los aumentos, ¿cierto? En cada sección fosforescente hacemos un aumentico y eso es todo. Y continuamos de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que las secciones del naranja van a quedar igual, exactamente lo mismo. Miren, naranja, cambio a fosforescente, miren, cambio. Y hago el aumento, miren, 1 y hago otro punto ahí mismo, ¿cierto? 2 puntos en uno. Así me debe ir quedando. Y un puntico en color solito, en fosforescente ahí. Hago el cambio de color, cierro con el naranja. Y hago el naranja solito y nuevamente cambia a fosforescente y así sucesivamente voy a seguir avanzando en esta vuelta número 4 de mi pieza del monedero, ¿cierto? Entonces miren, si yo comparo me va quedando igualito, debe quedarme igualito. Yo cuento los puntos y los tengo que replicar exactamente en esta misma pieza. Entonces el aumento, miren el aumento ahí en un mismo punto, el punto fosforescente solo, cambio de color a naranja, recuerden. Y hago la puntada naranja normal, ¿cierto? En realidad esto va a quedar unas líneas como miren, me debe quedar unas líneas, o sea que los aumentos no los hacemos nunca en el naranja, sino en el fosforescente. Y eso es todo, vamos a seguir avanzando aquí. Tengo que seguir avanzando y voy para la vuelta número 5, ya casi la empiezo. Bueno, vamos a terminar esta primero. El aumento, recuerden, un puntico fosforescente, otro puntico naranja, cambio de color, cierro con el naranja, hago una puntadita naranja y nuevamente miren, fosforescente, cambio, un puntico y ahí mismo hago el aumento en ese mismo punto y un puntico fosforescente, nuevamente un punto naranja solito, lo hago, luego el punto fosforescente lo cambio, mire, ahí un punto y ahí mismo hago el aumento, miren ahí. Madre, se me va a caer la cámara. Miren, entonces continúo el aumento, el punto solito, el punto naranja también solo. Ahí lo hago. Miren cómo me va quedando, ¿sí ven? Así me debe ir quedando y recuerden que los aumentos los estoy haciendo en la parte del fosforescente. Ahí. Nuevamente cierro y hago un puntico, el aumento ahí mismo. El aumento, un punto solo ahí. Nuevamente cambio de color a naranja, cierro con el naranja, un puntico ahí, nuevamente con el fosforescente lo hago, un punto y el aumento lo hago ahí mismo y voy terminando la vuelta número 4 de esta pieza. Me debe quedar exactamente igual a esta, miren, así. ¿Cierto? Recuerden. Entonces yo voy a seguir avanzando y termino.
Bien, niños, miren, entonces voy acá en la vuelta número 4 todavía, recuerden el aumento, en el fosforescente, el punto independiente, cambio a naranja, lo hago solo, un puntico naranja, fosforescente, cambio a fosforescente, un punto, ahí mismo hago el aumento, ahí, otro punto solito, miren el aumento, un punto solo, una puntada naranja, cierro con naranja, el punto o el aumento con el fosforescente, miren. ¿Cierto? Entonces, miren, hago el aumento acá en el primer punto. Aunque claro está que si yo quiero lo puedo hacer en el segundo. Vamos a hacerlo esta vez en el segundo, miren. Un punto y ahí mismo hago el aumento. Y cierro con naranja, miren, cierro con naranja. Hago la puntadita naranja. Y nuevamente, ¿qué hago? Simplemente voy a seguir la misma secuencia en esta quinta vuelta. Un punto. Y en la mitad de esos 3 puntos, o sea que ahí en ese segundo punto voy a hacer el aumento, ¿cierto? En la mitad, recuerden, ahí hago 2 puntadas. 1, 2. Una puntada sola. Nuevamente, el punto naranja lo hago también. Un punto naranja. Y ahí, bueno, entonces recuerden, sigo un punto, un aumento ahí en la mitad, ahí hago el aumento, un punto, nuevamente el punto naranja solito, cambio nuevamente a fosforescente y hago, o sea que el aumento lo estamos haciendo en la mitad de cada sección fosforescente, un solo aumento, ¿cierto? Miren, entonces un punto, el aumento ahí, 1 y 2. Y un punto nuevamente solo ahí. El naranja nuevamente, una puntadita en color naranja. Bueno, niños, entonces ustedes van a seguir de la misma manera en esta vuelta número 5. Miren, entonces continúo de la misma manera, miren, recuerden, el aumento, o sea, el punto solito naranja, como siempre, solo, una puntadita naranja, cambio a fosforescente y voy a hacerlo, miren, un punto, el aumento en la mitad ahí, 1 y 2. Un puntico fosforescente solo, entonces voy a continuar de la misma manera hasta terminar esta vuelta número 5. Un puntico naranja, cambio a fosforescente y hago pues los puntos que necesito. En este caso abajo eran 3, ahora con el aumento va a quedar de 4. Miren, 1 punto, el aumento lo voy a hacer en la mitad acá, miren, 1 y ahí mismo hago otro. Un punto, cambio a naranja nuevamente. Cambio a fosforescente nuevamente ahí. 1 y el aumento lo hago en la mitad ahí, 1 y 2. Nuevamente otro puntico,
Y así voy a terminar y vengo con ustedes. Sigan de la misma manera. Un punto. El fosforescente, recuerden cambiar de color. Recuerden ir aplanando un poquito su pieza, ¿cierto? Así. La pieza del monedero, ahí. Una puntadita, el aumento en la mitad, hay 1 y 2. Y un puntico, miren ahí. Punto naranja, cierro con fosforescente. Y voy a seguir avanzando y ahora sí vengo con ustedes para empezar la vuelta número 6. Bien, entonces como pueden darse cuenta llegamos al final de la vuelta número 5, vamos a empezar la vuelta número 6. Empezamos con un punto naranja, miren, una puntadita en este color. Esas líneas siempre van a ir hasta el final. Una puntadita en color fosforescente. Y vamos a hacer ahora las puntaditas del centro con fucsia, ¿cierto? Así. Entonces cierro ese punto con fucsia y hago un puntico. Hago el aumento acá en el segundo punto, o sea, 1 y 2. Y ya me quedo con 3 puntos y cierro con fosforescente, miren. Con fosforescente hago. Y luego nuevamente una puntadita en color naranja. Una puntadita en color fucsia. Perdón, en color fosforescente. Y nuevamente hago cambio de color a fucsia, miren ahí. Y hago las 3 puntaditas del medio con este color 1 y 2 ahí. Y una puntadita con fucsia, entonces quedan 3 en el centro y 2 fosforescentes a ambos lados, o sea que el aumento lo estoy haciendo en la mitad pero con el fucsia, ¿cierto? Bueno, entonces una puntadita en fosforescente nuevamente, cierro con ese color ahí, una puntadita en naranja, una puntadita en fosforescente nuevamente ahí, ahí miren, ahí, y con fucsia cambio y hago, miren, 1, ahí hago el aumento, ahí 2, ¿cierto? Y otra puntadita más sola, ahí 3. Y así voy a continuar hasta el final de la vuelta número 6. Miren, entonces una puntadita en fosforescente y así me debe ir quedando el diseño, miren. Igualito a este, miren, igualito. Entonces voy a avanzar, miren, con naranja nuevamente. La línea naranja siempre va a ir hasta el final, lo he dicho. Todo el tiempo que he estado dando este tutorial. Entonces una puntadita en naranja, una puntadita en fosforescente y cambio a fucsia y hago, miren, hago con fucsia, hago un punto, el aumento ahí mismo y otra puntadita más en este punto en fucsia. Hago un fosforescente nuevamente, un fosforescente, una puntadita en naranja, una puntadita en naranja, una puntadita en fosforescente nuevamente, una puntadita en fucsia nuevamente, hago, miren, uno y ahí hago otro, miren, otro punto, el aumento, ¿cierto? Y una puntadita en fucsia y voy a continuar y vengo con ustedes, repiten lo mismo
El aumento lo estamos haciendo en la parte central, ¿cierto? En el fucsia. Y ya, la línea naranja siempre va igual, este puntico a ambos lados de los fucsias y lo mismo, ¿cierto? Vengo con ustedes cuando tenga ya esta vuelta. Bueno, entonces yo ya he dado la vuelta, miren, he dado la vuelta número 6, ahora voy a empezar la vuelta número 7, cambio de color, ahí está. Y simplemente voy a repetir exactamente lo mismo, voy a hacer las líneas naranjas como van, la línea fosforescente también como va, y en el fucsia vamos a empezar a hacer el aumento, pero en la mitad de esos 3 puntos. Ustedes ven ahí 3 puntos, 1, 2 y 3. En la mitad vamos a hacer el aumento y eso es todo. Los aumentos los vamos a hacer en esa parte central. Miren, un punto, el aumento ahí y otro punto. Entonces vamos a quedar ahora con 4 puntos. Nuevamente la línea fosforescente igual, es igualito, ahí igual. La línea del naranja también igual. La línea del fosforescente igual también. Recuerden la línea del fosforescente igual. Y en el fucsia vamos a hacer el aumento en la mitad de esos 3 puntos. Un solo aumento, miren. Un punto. Un punto. El aumento en la mitad. Ahí. 1 y 2. Y otro punto solito. Nuevamente un punto fosforescente. Entonces así ven cómo va quedando el diseño. Estamos haciendo un aumento en la parte del fucsia y eso es todo. Un punto fosforescente, un punto naranja. Miren, punto fosforescente, un punto naranja, un punto fosforescente y el aumento lo estamos haciendo en la parte del fucsia. Entonces recuerden, es exactamente igual a la vuelta anterior, solo que vamos a hacer el aumento, otro aumentico en la parte del fucsia en el centro. Entonces un punto fosforescente, un punto fucsia y el aumento en la mitad. Ahí miren, 1 y 2. Y eso es todo, vamos a continuar hasta el final de la vuelta y vengo con ustedes, ¿cierto? Y vamos a finalizar con una vuelta totalmente lisa, ya vengo con ustedes. Niños, entonces recuerden, miren, el aumento lo estamos haciendo en la parte del fucsia, en la parte central, ¿cierto? Entonces miren, esta parte del fosforescente va normal, un puntico en naranja, un puntico en fosforescente nuevamente, en fosforescente nuevamente en la parte del fucsia lo hago normal, un punto y el aumento en la mitad, ahí voy a hacer 2 puntadas, 1 y 2. Recuerden ir aplanando su pieza así sobre la mesa. Es el mismo diseño, solamente que varían los colores, ¿cierto? Bueno, entonces voy a seguir avanzando. Un punto en fucsia, nuevamente un punto en fosforescente y vamos finalizando esta vuelta número 6, 7. La vuelta número 7 de esta pieza, un punto fosforescente, cierro con el naranja, hago la puntadita y sin cerrarlo, así, voy a cerrar con el fosforescente, lo cierro. Y recuerden, en la parte del fucsia hacemos el aumento en la parte central, ¿cierto? Tenemos 3 puntos. En la parte de la mitad de esos 3 puntos voy a elaborar el aumento, o sea, un punto, el aumento acá 2 veces, 1 y 2, o sea, 2 puntadas ahí. Y finalizo con un punto fucsia. Y hemos finalizado la vuelta número 7. Vamos a hacer una totalmente lisa.
en color fosforescente y sin aumentos, miren. Un punto, terminamos este diseño, un punto en fosforescente, un punto en naranja y hemos acabado la vuelta número 7 y vamos a dar una vuelta. Esta vuelta la vamos a realizar, ok, ahí miren, espero se esté viendo, entonces ya tengo las dos piezas. Doy una vuelta totalmente en verde y no vamos a aumentar más puntos, o sea, vamos a tejer punto por punto sin aumentar esta vuelta de la siguiente manera, miren, entonces cierro ese punto naranja con el fosforescente, la voy a cerrar, miren, y doy una vuelta totalmente lisa con el color fosforescente, miren, así sin hacer aumentos. Voy a dar entonces una vuelta totalmente lisa, así miren, punto por punto, sin aumentar. Y esto hace que el tejido empiece a tomar una forma, una coca, como si fuera una coquita de esta manera, miren. Y esto es lo que necesito, dando la vuelta totalmente lisa, sin aumentar, eso es lo que necesito para formar la otra pieza del monedero. Entonces, sigan tejiendo ustedes esta vuelta lisa. Mire, no, voy a dar una vuelta, lléveselas, vaya, lléveselas. Voy a dar una vueltica lisa en fosforescente. Voy a dar una vuelta totalmente en fosforescente y vengo con ustedes. Miren, ahí está. Bueno, niños, entonces voy a seguir avanzando en esta vuelta, la última vuelta del monedero, lisa totalmente. Así. Voy a seguir avanzando en esta vuelta totalmente lisa. Y recuerden ir llevando todos sus hilos por dentro. Entonces ya después de esta vuelta vamos a empezar a coser, a unir las dos piezas primero y después vamos a poner el cierre, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a unir las dos piezas con puntos deslizados y después procedo a coser el cierre, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero esto, voy a terminar esta vueltica totalmente lisa. Entonces, en realidad el monedero va a quedar así, miren, ¿cierto? Yo sigo avanzando entonces. Entonces listo, niños, yo vengo con ustedes, den la vuelta lisa sin aumentar y vengo con ustedes ya. Miren, llegué al final de la vuelta y voy entonces a cerrar ahora con un punto, miren, tomando este último punto, este sí lo voy a tomar completo y lo deslizo, miren, deslizo, vuelvo y paso por acá la hebra y procedo a cortar, ya hemos finalizado esta pieza, dejo una hebra larga para empezar a coser. Necesito dejar una hebra bastante larga. Listo. Cierro, miren, cierro. Y aprieto, miren, aprieto ahí. Y corto las hebras de alma, ¿cierto? Y ya hemos terminado esta pieza número 2. Ahora nos toca coser, ¿cierto? Ya tengo mis dos piezas, por eso dejé esta hebra larga para coser. Ahí está, miren. Entonces voy a coser estas dos piezas de esta manera.